Un tsunami es una serie de olas de gran tamaño causadas principalmente por terremotos submarinos, aunque también pueden ser generados por erupciones volcánicas, deslizamiento de la Tierra o impactos de meteoritos en el océano. Estas olas se forman cuando un evento geológico desplaza una gran cantidad de agua en el océano, propagándose a alta velocidad en aguas profundas y aumentando su altura al acercarse a la costa. Su impacto puede causar inundaciones, destrucción de infraestructura y pérdidas de vidas humanas. Huracanes. Los huracanes. Los huracanes son tormentas gigantes que se forman en los océanos tropicales cuando la temperatura del agua supera los 26.5 grados. Se originan por la evaporación del agua caliente, la baja presión y la rotación de la Tierra. Pasan por 4 etapas: depresión tropical, tormenta tropical, huracán y huracán intenso. Su intensidad se mide con la escala Saffir-Simpson, que clasifica los huracanes del 1 al 5, según la velocidad del viento. Para predecirlo se usan tecnologías como satélites meteorológicos, radares Doppler, boyas oceánicas y aviones. Los terremotos son un movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada en la corteza terrestre. Los terremotos ocurren por el movimiento de las placas tectónicas. Estas placas flotan sobre el manto y al chocar, separarse o deslizarse, generan una acumulación de energía. Cuando esta energía se libera, se produce un sismo que se provoca en forma de onda sísmica. Tornados son columnas de aire en rotación que se forman dentro de tormentas severas, especialmente supercélulas. Surgen cuando el aire cálido y húmedo chocan con el aire frío y seco, generando un vórtice giratorio que si toca el suelo se convierte en tornado. Su estructura incluye embudo, parte visible formada por vapor de agua y polvo, corriente descendente, contribuye a su formación y disipación, centro del vórtice, zona de baja presión extrema. Los tornados pueden alcanzar más de 400 km por hora y duran pocos minutos, lo que dificulta su predicción. Para detectarlo se usan radares Doppler para identificar rotación en tormentas, satélite meteorológico para monitorear sistemas de tormenta, sensores y drones que recogen datos atmosféricos. Se clasifican en la escala fugitiva mejoradas desde la escala fugitiva 0, que es leve, hasta la escala fugitiva número 5, que es la devastadora. Aunque son difíciles de predecir, la tecnología y los sistemas de alerta ayudan a reducir riesgos. Las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas son fenómenos naturales complejos donde el magma que se acumula en el interior de la Tierra se libera hacia la superficie debido a la acumulación de presión generada por la interacción entre el magma y los gases. Hay varios aspectos físicos, geométricos y tecnológicos relacionados con las erupciones. Tenemos la acumulación del magma. El magma se forma en el manto terrestre debido al calor generado por el interior del planeta. La liberación de magma y gases. La presión en la cámara magmática puede superar la resistencia de las rocas que la rodean, lo que provoca una fisura en la corteza terrestre y da lugar a la erupción. Las auroras boreales, también conocidas como luces del norte, son espectáculos de luz que ocurren principalmente en las regiones polares. Se originan cuando partículas cargadas de sol chocan con los gases en la atmósfera terrestre como el oxígeno y el nitrógeno.
Esta colisión provoca la emisión de luz, creando colores como el verde, el más común, rojo, azul y púrpura. El término aurora fue acuñado a Galileo Galilei, a la diosa romana del amanecer. Las auroras solares son más visibles en la zona aurora entre 60 y 75 grados de latitud, donde la actividad solar es más intensa. Durante tormentas solares pueden aparecer en latitudes más bajas, incluso en lugares inusuales. Las auroras boreales pueden representarse en formas variadas, como arcos, cortinas o coronas, dependiendo de la actitud solar. La mejor época para observarlas es entre finales de agosto y mediados de abril, en el hemisferio norte. Para verlas mejor, es recomendable alejarse de la contaminación lumínica y buscar cielos despejados. En resumen, las auroras boreales son un fenómeno astronómico terrestre, un espectáculo de luces en el cielo que ha cautivado a la humanidad durante siglos. La filosofía de la tecnología es un campo complejo y fascinante que explora las implicaciones éticas, sociales y existenciales de la tecnología. No hay una única respuesta, sino múltiples perspectivas. Algunos se centran en el impacto de la tecnología en la sociedad, preguntándose si nos hace más felices, más eficientes o más alienados. Otros se enfocan en la naturaleza misma de la tecnología, preguntándose si es una herramienta neutral o si tiene una agencia propia. Algunos filósofos ven la tecnología como una extensión de la naturaleza humana, mientras que otros la ven como una fuerza que nos transforma fundamentalmente. También hay debates sobre la responsabilidad ética de los desarrolladores de tecnología, sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y sobre el impacto de la tecnología en el medio ambiente. La filosofía de la física. La filosofía de la física es una rama de la filosofía de la ciencia que estudia los fundamentos conceptuales, metodológicos y epistemológicos de la física. Se ocupa de cuestiones como la naturaleza del espacio y el tiempo, la interpretación de la mecánica cuántica, el determinismo y la casualidad, y el significado de las leyes físicas. También analiza cómo la física describe la realidad y en qué medida sus teorías representan el mundo tal como es. Filósofos y físicos han debatido, por ejemplo, si el tiempo es absoluto o relativo, si las partículas subatómicas tienen propiedades definidas antes de ser medidas, o si el universo es completamente determinista. Esta disciplina busca clarificar los supuestos de la física y su relación con otras áreas del conocimiento, planteando preguntas fundamentales sobre la estructura del universo. La filosofía se encarga de la aplicación práctica del conocimiento científico para resolver problemas y diseñar soluciones. Su filosofía se basa en la innovación, la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad. Los ingenieros buscan optimizar procesos, crear estructuras existentes, desarrollar tecnologías útiles para la sociedad. En resumen, las tres disciplinas comparten un interés común en comprender y modelar el mundo, pero prefieren en su enfoque la física busca la comprensión y la ingeniería la aplicación práctica y la tecnología, la implementación y mejoras de esas aplicaciones. Aportes de la física, la ingeniería y la tecnología. La física, la ingeniería y la tecnología han transformado el mundo,
Gracias a ella tenemos electricidad, computadoras, transportes y avances médicos. En los aportes de la física tenemos la electricidad y el magnetismo. Gracias a esto existen bombillas, motores y celulares, la mecánica cuántica, que permite la creación de chips y computadoras, y la teoría de la relatividad. Sin esta teoría, los GPS no funcionarían correctamente. En los aportes de la ingeniería está la construcción de edificios, puentes y carreteras que facilitan la vida diaria, la mecánica, con autos, aviones y robots industriales que mejoran la producción, y la biomédica, con prótesis, marcapasos y equipos médicos avanzados. En los aportes de la tecnología, las computadoras y software, que son la base de la era digital, inteligencia artificial y redes sociales, la energía renovable, con paneles solares y turbinas eólicas que ayudan al medio ambiente, y la inteligencia artificial, con diagnósticos médicos y asistentes virtuales. Alcances: construcción de ciudades inteligentes y sostenibles, creación de sistemas y robótica automatizada en la industria y la vida cotidiana, y la creación de sistemas de transporte eficientes y ecológicos. La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electricidad y establece una relación simple y directa entre la corriente eléctrica que fluye a través de un conducto, la diferencia de potencia, voltaje aplicada y la resistencia de un material. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: V es igual a I por R, donde V es el voltaje o diferencia de potencia, I es la corriente eléctrica, R es la resistencia eléctrica. Es la presión que empuja a los electrones a través de un conducto en la diferencia de potencia entre dos puntos. El flujo de electrones a través de un conducto se mide en amperios. En la posición de flujo de corriente, un material depende de las propiedades materiales, tipo de material, longitud y área transversal. Ley de Ampere establece que la integral curvilínea cerrada del campo magnético es proporcional a la corriente enlazada con la trayectoria de integración, y que el campo que interviene en esa expresión es creado por toda corriente enlazada. Ley de Ampere-Maxwell. La ley explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que lo atraviesa. Ley de Gauss es un principio fundamental del electromagnetismo que establece que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada en su interior. Esta ley se basa en el concepto del flujo del campo eléctrico y permite calcular la intensidad del campo eléctrico generado por distribuciones de carga con simetría esférica, cilíndrica o plana. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb describe la fuerza eléctrica que existe entre dos cargas eléctricas. Fue formulada por Charles Augustin de Coulomb en 1785 y establece que la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Las leyes de Kirchhoff. Está la primera ley de Kirchhoff, que es las corrientes en modos, y la segunda ley de Kirchhoff, que es voltajes en malla. La primera ley de Kirchhoff se aplica tanto en modo diferencial como en modo común. En el modo diferencial, la corriente fluye en direcciones opuestas en dos conductores, como en una línea de transmisión o circuitos balanceados, mientras que en el modo común,
La corriente fluye en la misma dirección por múltiples conductores con referencias a tierra. Ahora bien, nos cabe destacar que los circuitos eléctricos ayudan a los cálculos de voltajes y corriente. Bien, la segunda ley de Kirchhoff, que es voltajes en malla, se utiliza en los análisis de circuitos eléctricos, especialmente para los circuitos con múltiples fuentes de voltajes. La ley de Faraday fue descubierta por Michael Faraday en 1831. Establece que cuando un flujo magnético a través de un circuito cerrado cambia, se induce una fuerza electromotriz en ese circuito. En otras palabras, si tiene un imán moviéndose cerca de un cable o un campo magnético, se genera electricidad. Este fenómeno es conocido como inducción electromagnética. Esta ley es fundamental en el electromagnetismo y tiene aplicaciones en tecnología moderna como generadores, transformadores y motores eléctricos. La magnitud de la energía electromotriz inducida es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético a través del circuito. Además, la ley de Faraday está relacionada con la ley de Lenz, que nos dice que la corriente inducida siempre fluirá en una dirección que se opone al cambio en el flujo magnético que la produce. Eso significa que la corriente inducida intenta cancelar el cambio en el campo magnético que la causó.